Gracias a usted, señora diputada, y le agradezco la presentación que me hace, que me honra. En principio, bueno, mi agradecimiento, por supuesto, a la diputada Cynthia Houghton por haberme permitido venir a esta jornada, que sinceramente yo le comentaba a la diputada, tal vez haya una escasez de diputados, estoy pensando yo en razón de lo que han dicho acá una de las señoras, pero que veo una respuesta realmente extraordinaria en lo que tiene que ver con las redes sociales y la gente en general, que es lo que realmente interesa, porque muchas veces en esta casa se puede tener un pensamiento que no condice con lo que la gente en general puede pensar, puede advertir e incluso la tolerancia que puede llegar a tener respecto de determinadas conductas por parte de los legisladores que se supone deben representar a esas mayorías y minorías también. En primer lugar, mi discurso va a cambiar un poquito porque sinceramente, por más que ya a esta altura de la vida uno tiene cierta serenidad o cierto equilibrio, y sobre todo los que hemos tenido que negociar mucho en el exterior y representando a nuestro país, pero bueno, uno no deja de sentirse realmente afectado por el clima que aquí yo he podido realmente darme cuenta, y sinceramente, bueno, uno habla con un cierto estado de ánimo donde, vuelvo a reiterar, por más que esté acostumbrado al atril o lo que fuere, a uno un poco lo pone de una manera muy particular, muy especial. Y a mí me toca referirme al tema del sistema de fiscalización internacional de las Naciones Unidas y a la nueva estrategia hemisférica, como ha dicho la diputada Houghton, de la OEA. En principio les debo decir, para que ustedes se queden realmente conformes, o se vayan conformes, que por más que se hayan alzado voces de distinta naturaleza dentro de los organismos internacionales rectores, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, estas voces van en consonancia con lo que expresa nuestra gente, es decir, lo que pensamos respecto de este flagelo. Por ahí tal vez lo que se aconseja es un cambio de discurso, por ahí un poco menos de belicosidad en ciertas palabras o en ciertos términos, pero que no afecta para nada la lucha que uno debe llevar o desarrollar respecto de este flagelo. Con respecto a las Naciones Unidas, yo les diría que el sistema de fiscalización internacional, podemos decir que sin perjuicio de infinidad de documentos, Naciones Unidas ha mostrado preocupación por este tema desde su surgimiento, ¿no? Esto ya más de 60 y tantos años, como saben ustedes, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero fundamentalmente hay tres documentos que son liminares, tres instrumentos que son sin duda los más importantes, porque constituyen lo que es realmente el sistema de fiscalización internacional de Naciones Unidas. Esta es la Convención del 61 de New York sobre estupefacientes. Es el Convenio de Psicotrópicos de 1971 de Viena, y la convención que a mí me tocó negociar, acompañado a mi jefe de delegación, el embajador Ernesto de la Guardia por la República, de 1988, que en realidad llevó 2 años, ¿no?, de largos y tediosos, arduos debates, porque hubo 4 reuniones preparatorias hasta que llegamos a la conferencia diplomática que aprueba la convención a fines de 1988. Pero, ¿qué es lo que ocurre respecto de cuando se adopta la Convención del 61 y cuando se adopta el Convenio del 71? El mundo era distinto. Por supuesto, en nuestro país, mucho más respecto del problema de las drogas. Podríamos ir muy bien, como alguien muy bien expresó, hablar de que este era un problema marginal, en el sentido de que, bueno, quienes consumían o en realidad estaban ligados al mundo de la droga, podían darse, por ejemplo, algunas de estas cuestiones en el ámbito de la salud, o en el ámbito, por ejemplo, de alguien que venía con alguna experiencia novedosa, lo que podríamos haber llamado en aquella época un bon vivant, que había probado una droga milagrosa y venía y quería compartirla.
Esto me lleva a mí a contarles una pequeña anécdota para que ustedes vean cómo en realidad nos dicen ciertas cosas que no son ciertas, pero bueno, eso se lo dicen a la gente que lamentablemente no puede llegar a responder y que siente realmente el problema, pero que no tiene el argumento en ese momento como para poder realmente rebatir eso. En el año 1971, cuento esta anécdota porque la diputada Houghton me pidió que yo la contara cuando tuvimos una reunión anteayer, me pareció interesante. En 1971 yo asisto a una reunión, 40 años atrás, cuando me puedo sacar la edad, a una reunión en Porto Alegre, que era del Instituto de Abogados de Río Grande do Sul, un congreso estadual de penología y derecho penitenciario. Yo aún no me había recibido, pero iba por la Facultad de Derecho. Sorpresa grata que tuvo mi encuentro con el maestro Sebastián Soler, que bueno, no cualquiera ha tenido la oportunidad de poder tratar a Sebastián Soler, que ha sido una de las figuras más importantes que hemos tenido del derecho penal argentino, sin perjuicio de ser de nacionalidad española. Y a su vez había sido el autor de la reforma de la integral del Código Penal, de una ley que fue la 17.567 en el año 1968, plena época del general Onganía. Bueno, entonces yo le pregunto, dígame doctor, ya que lo tengo a mano, ustedes saben cómo somos los alumnos o los que recién estamos haciendo nuestras primeras armas, uno se muestra inquieto y sobre todo cuando tiene una figura de esta naturaleza frente a sí. Le digo, dígame, ¿por qué no solo en la reforma no se ha desincriminado la tenencia para el uso personal, sino que, por el contrario, hasta hay una norma que expresamente dice que no es delito, palabras más, palabras menos, la tenencia de drogas para uso personal o para el consumo? Bueno, mire, dice, lo que pasa es lo siguiente, él era un hombre, un liberal auténtico, no de palabras solamente, ¿no? Respetuoso fundamentalmente de la libertad individual y consubstanciado con sus principios. Dice, ¿sabe qué pasa? Dice, este no es un problema realmente grave. Miren ustedes, ¿no? Estamos hablando 40 años atrás. Este no es un problema grave. Entonces, evidentemente, si está el valor de la libertad de por medio, bueno, pero ¿por qué directamente no jugarse en favor de ese bien jurídico que la ley tutela? Claro, me dice, que si la situación se desbordara, la reacción que tal vez hubiéramos tenido desde la Comisión Reformadora hubiera sido distinta. La lectura que nosotros podemos dar es la siguiente: que los bienes jurídicos que la ley penal tutela no es un orden que es antojadizo, hay una prelación que va desde la vida, es decir, las personas, es el artículo número 1, y termina con la fe pública. El número 5, voy a ser muy breve, doctor. El número 5 es el bien jurídico de la libertad. Esto significa que la vida está por sobre la libertad. Esta es la razón por la cual yo cuento esta anécdota, para que ustedes saben que en última instancia siempre la vida, o cuando se está en riesgo la vida, porque el bien jurídico que la ley penal tutela, en este caso de la ley de drogas, es la salud pública, va a estar siempre, va a prevalecer por sobre la libertad. Sigo, y con esto quiero decir que la convención tanto del 61 como del 71, la norma era la licitud, en razón de que no era un problema grave el tema de la droga, y la excepción era la ilicitud, ya que solamente había un articulito en la Convención del 61 que hablaba de disposiciones penales sobre tráfico ilícito, y un articulito que se repetía en la Convención, en el convenio del 71 sobre psicotrópico. Exactamente la misma factura. Bueno, pasan los años, llegamos a la Convención de 1988, donde la situación era totalmente distinta. La norma era la ilicitud y excepción era la licitud. Cuando hablamos de licitud, cuando hablamos de un comercio lícito de la droga que se produce con fines medicinales y con fines científicos, como bien establecía la Convención del 61 y 71, que casualmente pedía que se hablara de estimaciones, las previsiones que tenían que tener los países, lo que fuera. Esa situación había cambiado. Lo que dice esta estrategia en este aspecto:
dice, esta nueva estrategia define desafíos y un camino a seguir por parte de los Estados miembros en el hemisferio. Lo que sí, lejos de considerar que estamos ante una guerra perdida, sería mejor acuñar la nueva terminología de enfrentar el problema, sin que el cambio de denominación y la carga de dramatismo implique, de manera alguna, no entablar todas las acciones comunes, eficientes, enérgicas, equilibradas y contundentes respecto del problema de las drogas. Por otro lado, se dice y se establece que la salud pública, sin duda, es el bien jurídico que hay que tutelar, y se expresa que los gobiernos necesitan implementar controles estrictos para prevenir el tráfico ilícito de drogas y contener las serias amenazas a la seguridad que, como se ha visto recientemente, la criminalidad organizada le impone a los estados, que son invadidos, contaminados y objetos de corrupción por parte de las organizaciones del narcotráfico y la criminalidad organizada en general. Termino diciendo lo siguiente, señores. Yo sé que pedir que no se apresuren por ahí en algunos realmente les va a costar mucho, porque ya se han apresurado bastante para tratar las modificaciones. Por otro lado, no puedo dejar de pedir que exista una reflexión que debe existir, por tanto, por lo menos cuando se trate en el recinto, este proyecto o los proyectos que fueren. Pero también hay que saber merituar acerca de la oportunidad y conveniencia del dictado de las medidas. Y termino recordando un viejo maestro del derecho penal de hace 300 años, Beccaria, en Los delitos y las penas. Decía, el legislador no debe ni prometer el castigo atroz, porque el castigo atroz, palabras más, palabras menos, alienta la esperanza de impunidad, pero tampoco debe irse al otro extremo, porque cuando uno elimina el reproche penal respecto de ciertas conductas, está estimulando a la sociedad, lo digo yo, no Beccaria, a eliminar el reproche ético y el reproche social. Señores, decía Beccaria, la indulgencia, la suavidad, la clemencia que es propio del legislador solamente debe ejercitarse cuando se tiene certeza que la pena va a ser de cumplimiento inexorable. Muchas gracias. De los 80, donde el auge, el incremento significativo, era alarmante de las drogas. Nosotros todavía estábamos en una situación donde el consumo era incipiente y donde podíamos llegar a decir que nos favorecía hacer el estado de tránsito, porque los estados de tránsito eran casualmente los cuales se les iba a volcar mayores recursos. Ahora, fíjense ustedes, y acá sí, porque ese es mi objetivo, voy a referirme a 4 disposiciones de la Convención del 88 que no son debidamente interpretadas por quienes no piensan como nosotros. En primer lugar, en primer lugar, dice, a reserva de sus principios constitucionales y los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico, cada una de las partes adoptará. La única salvaguardia que existe y que aceptaron tanto los países consumidores como los países que cultivaban la droga, países productores, fue esta. Y la República Argentina apoyó que solamente se hablara de la Constitución, porque por poco querían incorporar hasta los reglamentos del correo, con lo cual se lavaba el espíritu de la Convención. Por otro lado, la misma Convención dice y dispone que, no obstante, hasta en los casos de infracciones leves, las partes pueden sustituir la declaración de culpabilidad o condena por la aplicación de medidas tales como la educación, rehabilitación o reinserción social. Esto significa que la ley, que se fue haciendo en paralelo, guarda una consonancia absoluta con la Convención. Y eso se los puedo asegurar porque yo estaba casualmente